Sí, López Palmero. Bueno, pues lo otro es aprender la técnica correcta de la medición arterial, de la medición de la presión arterial. Y por último, entender los cambios de la posición, cómo afectan los cambios de posición de nuestro cuerpo a la presión arterial. Salomé, ¿tienes pata? Se te quedó. ¿Sí la tienes? No. Sí. Si lo pasa a alguien y lo ves sin pata, te regañan. Entonces, para hacer algo muy importante, tanto como salgas del laboratorio. Que no tengo más que algún día me cuenta. Bueno, entonces, esa es la idea de la clase. Entonces, lo primero, pues vamos a hablar de las definiciones que les había comentado antes. O sea, la clase realmente es muy práctica, sin embargo, tengo que hablarles de algunos conceptos que tienen que tener claros. Y claro que lo vamos a hacer muy práctico. Entonces, primero hablar de qué es la presión arterial sistólica. Básicamente, la presión arterial sistólica es la presión que vamos a tener durante la sístole. Ya vieron el ciclo cardíaco, ¿cierto? Esa es la presión que tiene el corazón y en general en toda la mayoría del sistema cardiovascular, por lo menos las grandes arterias durante la sístole. ¿Listo? Luego tenemos el concepto de presión arterial diastólica. Y esta es la presión que existe durante la diástole. ¿Ya? Clínicamente nosotros lo medimos con un método de auscultación identificando los ruidos de Korokov, que son 5 ruidos. La presión arterial sistólica corresponde al primer ruido de Korokov y la presión arterial diastólica corresponde al segundo ruido de Korokov. Y otro concepto importante del que vamos a hablar, y tienen que tenerlo muy claro, ¿cierto?, es la hipotensión postural ortostática. ¿Vale? ¿En qué consiste la hipotensión postural ortostática? Básicamente consiste en que una disminución de la presión arterial diastólica o sistólica, o ambas, en el caso de la sistólica, mayor a 20 milímetros de mercurio, mayor o igual, es decir, lo mismo o un poquito menos, o un poquito más, o mayor o igual de 10 milímetros de mercurio para la diastólica. ¿Cómo se mide o qué se hace? Es sencillo, miren, ustedes colocan a un paciente, a una persona que se sienta, por lo menos 5 minutos. Midan la presión arterial de esa persona sentada, 5 minutos. Luego lo colocan de pie y aproximadamente dejan pasar entre 1 a 3 minutos de tiempo y vuelven a tomar la presión arterial. Si yo encuentro que hay una diferencia entre la sistólica o diastólica de la persona sentada o la persona de pie y después de pie, sea de 20 o de 10 para la, 20 para la sistólica, 10 para la diastólica, entonces mi paciente tiene diagnóstico de hipotensión arterial ortostática o hipotensión arterial postural. ¿Queda claro eso? ¿O tienen alguna pregunta hasta ahí? No es normal que la presión descienda más de 20 o más de 10. No es lo normal. ¿Por qué? Porque ahora más adelante lo vamos a ver, hay unos mecanismos propios del cuerpo que permiten la regulación de este efecto. Primero vamos a ver por qué se causa el efecto. Y luego hablamos de los mecanismos, pero lo vamos a ver ya más adelante en la clase. Ya es casi que lo último de la clase. ¿Ya? Hay personas a las que le pasa porque este mecanismo, que lo vamos a ver más adelante, falla. ¿Listo? Una pregunta. También lo vamos a ver cómo falla. O sea, pero ¿cómo es el tiempo? ¿Primero acostado y después de pie o primero de pie? Primero acostado o sentado. Ajá. ¿Listo? Dice, primero acostado o sentado. Por lo menos 5 minutos tiene que durar sentado o acostado. O sea, no puede ser como siéntate y ya. 5 minutos sentado o acostado. Tomas la presión después de esos 5 minutos y una vez tomes la presión, esa persona se pone de pie. Y esperas entre 1 a 3 minutos. O sea, no es como que se pone de pie y enseguida la vas a medir. Esperas entre 1 y 3 minutos, o sea, puede ser 2 minutos, puede ser 1 minuto y medio, puede ser 1 minuto exacto. Vuelves y mides la presión. Y cuando ya tienes los dos valores, haces la resta y mira si cumple el criterio. ¿Listo? ¿No debería bajar cuánto era el número? La sistólica no debería bajar más de 20 o más. ¿Sí me hago entender? Y la diastólica no debería bajar 10 o más. Miren que es mayor o igual, mayor o igual. Es importante. Saben que en los exámenes a veces se pone sin la cosita y otro con la cosita. Entonces, ya ustedes saben que es mayor o igual. ¿Preguntan hasta ahí? No saben lo que es. Tú sabes, mayor igual. Mayor que Entonces, mi primera pregunta cuando a mí me dijeron eso fue, bueno, ¿qué? ¿cómo carajo, qué son los ruidos de Korokov? Menor. ¿Qué es eso? Mayor. ¿Sí?
Pero bueno, no lo puedo poner en la diapositiva, entonces ¿qué son los ruidos de Korokov? ¿Ya? Y básicamente los ruidos de Korokov son lo que yo escucho cuando estoy auscultando a un paciente con un estetoscopio por el cambio de flujo de la sangre, que la sangre pasa de tener un flujo laminar a un flujo turbulento. ¿Ya vieron hemodinámica? ¿Más o menos conocen esos conceptos? Sí. Entonces es por ese cambio. ¿Y ese cambio se da por qué? Porque yo corto el flujo sanguíneo con un esfingomanómetro. ¿Ya? Y al recuperar el flujo sanguíneo pasa de estar restringido a estar libre nuevamente. El flujo por un momento deja de ser laminar y se convierte en turbulento. Y pues conocerán que hay un número que es un número que no tiene, o sea, que no tiene medida, que es un número, tiene un nombre especial en matemáticas, pero no lo retengo, que es el número de Reynolds, que te predice si un flujo va a ser laminar o turbulento. Un líquido que viaja por un sistema de tubería. ¿Sí? En este caso, eso es lo que yo estoy haciendo. Y eso es lo que dice en la imagen, si lo ven, lo dice. Los ruidos de Korokov son resultado del flujo sanguíneo turbulento a través de la arteria braquial, parcialmente comprimido por el manguito insuflado de un esfingomanómetro. ¿Listo? Ahora, como yo voy a ocultar con el estetoscopio, una vez que yo pongo el estetoscopio, hay 5 ruidos. El primer ruido que yo escucho corresponde a la presión arterial sistólica. Y el último ruido que yo escucho corresponde a la presión arterial diastólica. Pero además de estar los ruidos, existen unas fases. La fase 1 coincide con el primer ruido. Y la fase 5 coincide con el último ruido. ¿Cómo son las fases? La fase 1 básicamente es la aparición de los ruidos cuya intensidad va en aumento. Es decir, no siempre es el primer ruido que escuchen, sino el ruido más fuerte que escuchen como primer ruido. Tiene que ser un ruido grave, potente, fuerte. ¿Listo? Usualmente los otros no se escuchan, se escucha el primero y el último. La mayoría de otros ruidos casi no se escuchan. Luego los ruidos van disminuyendo en tono, entonces se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad o desaparecer. Entonces por eso dicen mucho clínicamente que tú nada más escuchas los ruidos. Escuchas el primer ruido y el último ruido. Y los ruidos que están en el medio nunca los escuchas. ¿Listo? La fase 3, los ruidos son claros y de máxima intensidad. La fase 4, los ruidos disminuyen bruscamente de intensidad y se hacen más graves o soplantes. Y ya la fase 5 es el nivel de presión en el cual escucho el último ruido. Y después desaparece todo sonido. Y ese corresponde a la presión arterial diastólica. ¿Está ahí preguntas? Claro, está ahí. Entonces ahora sí, ya ahora que saben cómo son o qué son los ruidos de Korokov, ya saben cuáles son las fases, ya saben cuál es la presión arterial diastólica, cuál es la presión arterial sistólica. Entonces, ¿cómo mido la presión arterial? Entonces hay unas reglas, esto lo saqué, o bueno, lo pueden leer, relativa de la Sociedad Europea de Cardiología, de hipertensión arterial, ¿cierto? Y en cualquier guía, incluso la de 2025 de la AJA, porque créanme que cuando estén en clínica se dan cuenta que todos los años sacan una guía nueva. Tú no has aprendido a aprender un tema y ya estás como tal. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es, para medir la presión arterial, poner sentado, preferiblemente, incluso no acostado, sino que una persona sentada durante 5 minutos. ¿Ya? Tiene que estar cómodo, tiene que estar en una silla donde pueda tener apoyada la espalda, donde el brazo esté a nivel aproximadamente del corazón. Y por lo menos se pide que no haya tomado cafeína en unos 30 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Más que todos 5 minutos los hablamos porque de pronto la persona viene corriendo, está agitada, la idea es que la persona se encuentre en reposo, se encuentre sin ningún factor externo. Entonces la idea no haber consumido alcohol, no haber consumido cafeína, no haber estado en una actividad física exigente. ¿Listo? Por último, la idea o lo ideal de lo que nos habla la guía es utilizar unos dispositivos oscilométricos que son este tipo de dispositivos. ¿Ya? O no sé si también han visto otros que son diferentes, que son como los típicos que tienen los abuelitos en su casa, no sé si los han visto, que también sirven para medir la presión arterial. La idea es que esos dispositivos estén validados por la AJA. Sin embargo, eso es falso. Muchas veces esos dispositivos no están validados por la AJA, la mayoría. Hay una página en la AJA donde tú puedes introducir el número de dispositivos
sea, esto de aquí, nombre del dispositivo con el código y eso te dice si está o no está validado por la AJA para la toma de la presión arterial. La mayoría de los que tienen en la casa no lo están. Sin embargo, no crean que porque no estén validados, si te da una presión de 200, créeme que ese paciente tiene esa presión sí o sí. Ahora, sin embargo, la idea también es que ustedes aprendan el método manual, que es lo que yo les voy a enseñar hoy. ¿Por qué les digo que es ideal que aprendan el método manual? Porque estos dispositivos, hay pacientes, por ejemplo, que tienen la presión arterial muy alta, que ya con estos dispositivos pueden dar presiones por encima de 200. Y al momento de tú medirlo de forma manual, te puede dar incluso presiones más bajas. ¿Ya? ¿Por qué? Por unos temas fisiológicos que los vamos a ver ahora más adelante. ¿Listo? La idea es que coloquemos el mantito a nivel del brazo, a nivel del corazón, con la espalda apoyada y en el brazo. Y lo ideal, lo que nos habla la guía, es que tenemos que medir la presión arterial 3 veces, con una diferencia de 1 a 2 minutos entre cada vez. Y el paciente se sienta, nos asesoramos de todo lo que le estoy diciendo, que no tenga ninguna ropa que le quede apretada. Si le queda apretada, se retira la camisa, se saca el brazo. Y tomamos una medición de la presión arterial, la anotamos, esperamos un minuto, tomamos otra, esperamos un minuto, tomamos otra. Eso es lo que dice la guía, eso no lo hace nadie en la clínica, ningún consultorio, ¿no? Pero igual tienen que saberlo. En las consultas externas usualmente sí se hace, pero realmente eso no se hace nunca. La idea es que de esos 3 valores, nosotros desechemos el primer valor y nos quedamos con los últimos 2 valores. Y de esos 2 últimos valores, ¿cierto? Tenemos que sumarlo y dividirlo entre 2, sacar un promedio. Y ese promedio va a ser nuestra presión arterial del paciente. Es decir, sumas la sistólica con la sistólica, la diastólica con la diastólica, divides entre 2 la suma de la sistólica con sistólica y divides entre 2 la suma de la diastólica con diastólica. Y esa va a ser la presión arterial de ese paciente. La idea es que inmediatamente yo determine ya la medición de la presión arterial con esas 3 medidas que les expliqué. Yo hago un estudio de hipotensión arterial ortostática. ¿Cómo es el estudio? Lo que les describí en el inicio de la clase. 5 minutos acostado, luego de pie, tomo la presión y hago pues la diferencia de que no hay una diferencia, ya saben, 10 o 20, 10 para la sistólica. No sale. También que registra la frecuencia cardíaca con el pulso. Algo muy interesante y algo muy clínico es que tomando el pulso pueden determinar si un paciente tiene una arritmia cardíaca. Tomando el pulso y ¿por qué? Porque el pulso radial debería coincidir con el latido cardíaco. Si tu pulso radial no coincide con el latido cardíaco, probablemente ese paciente esté teniendo una arritmia cardíaca. Ahora, ¿cuál es la arritmia más común? Y la que tienen que aprenderse sí o sí, y se lo digo porque le va a salir en todos los exámenes. ¿Saben cuál es? ¿Qué parece? No, la arritmia más común. El ritmo sinusal es el ritmo normal que todos tenemos. La arritmia es un ritmo patológico. ¿Saben cuál es? ¿No? No, es la fibrilación auricular. Casi. ¿Listo? Esa es la arritmia más común de todas. Y esa fibrilación auricular, si ustedes se dan cuenta, nosotros la podemos determinar por tomar el pulso al mismo tiempo que tocamos el corazón del paciente. Porque nos vamos a dar cuenta que el pulso y el latido cardíaco no van a coincidir. Puede que escuchemos varios latidos y un solo pulso. ¿Vale? Luego tenemos que medir la presión arterial en ambos brazos. Y por último, pues básicamente tenemos que obtener más medidas si yo veo que entre las diferentes mediciones que yo tuve tengo una diferencia mayor de 10 milímetros de mercurio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos puede pensar de que mi paciente tuviera cualquier afectación de las que yo les hablé al inicio. De pronto estoy usando ropa muy apretada, de pronto tomó cafeína antes, ¿listo? Y a medida del tiempo, por eso no existen esas variaciones. Básicamente eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta. Eso sale de siempre. Ahora, ¿cómo medimos la presión arterial? Para medir la presión arterial hay 2 métodos. Uno que es un método palpatorio y otro que es un método punzatorio. La idea para medir la presión arterial es saber los dos, y lo vamos a hacer de forma manual. ¿En qué consiste el método palpatorio? Básicamente el método palpatorio solo nos va a dar el valor de la medición arterial, de la presión arterial sistólica. Con el método palpatorio no podemos obtener el valor de la presión arterial diastólica. ¿En qué consiste? Yo coloco el manguito con
básicamente lo coloco, que sea de la circunferencia adecuada, eso también es sumamente importante. Lo ideal, lo que sea, lo describen aquí, es que al yo colocarlo, tampoco lo voy a apretar, a pegarlo al brazo, sino que aproximadamente entren 2 dedos dentro del manguito que se muevan cómodamente. Sin embargo, eso no quiere decir que el manguito tiene que quedar suelto, sino que los 2 dedos tienen que moverse de forma cómoda. Ahora según la prueba. Luego, tengo que identificar el pulso radial. Puede ser radial o puede ser braquial, preferiblemente el pulso radial. El pulso radial básicamente lo encontramos en nuestra mano, más o menos inmediatamente entre la fosa que se encuentra del hueso radial, justamente debajo del hueso radial. ¿Listo? O sea, del radio. ¿Listo? Radio que y ahí lo tomamos. No debemos presionar. ¿Listo? Y se debe tomar con la yema de los dedos. No presione la piel porque con la propia piel, al propio de ustedes presionar, pueden cortar el flujo sanguíneo. Nada más con los dedos se ponen y se entra el pulso radial. ¿Qué debemos hacer después? Tenemos que inflar el manguito. Comenzamos a insuflar. E insuflamos hasta que el pulso radial desaparezca. Una vez el pulso radial desaparece, ese valor en el que el pulso radial desapareció indica la presión arterial sistólica. ¿Listo? Solamente ese valor. Y luego, usualmente yo recomiendo que cuando tú sientes que el pulso radial desaparece, de pronto en 110, tú insuflas hasta 5 milímetros de mercurio más, hasta 115 o 120, entre 5 a 10. Y comienzas a desinflar. Y cuando sientas que el pulso radial aparece nuevamente, ese es el valor de la presión arterial sistólica. Me hago entender hasta ahí. Entonces, los invito a que hagamos la prueba. Entonces, no sé si, pues, quítense la pata porque no se pueden apretar, saquen los esfingomanómetros, coloquen los tensiómetros y vamos a practicar el método palpatorio. Nuevamente les digo, el método palpatorio solo me permite determinar el valor de la presión arterial sistólica, no me permite determinar el valor de la presión arterial diastólica. No, va primero. Es más.